Hola, un saludo muy especial en el amor de Cristo Jesús. Hace poco tuve un sueño. En ese sueño vi que estaba en un lugar. Había mucha gente. Estaba parte de mi familia, estaba personas que conozco, pero había también muchas personas que no conozco. Y recuerdo que yo llevaba una enseñanza para dar a ese lugar en el sueño donde me habían invitado. Así que decidí empezar la enseñanza, el tema, y la gente empezó a protestar y decían: enseñanza no, no queremos que hables, no queremos que nos instruyas, solamente queremos que reces, solamente queremos que hagas oración de liberación, solamente queremos que reprendas brujerías, que reprendas demonios. Y yo les decía: es que yo no fui invitado a este lugar para eso. Yo fui invitado a este lugar para enseñarles, para evangelizarlos, para hablarles. Y me sacaron de aquel lugar con violencia, porque solo la multitud solo quería que simplemente hiciera oraciones para ellos sentir alivio de lo que les estaba sucediendo. Y cuando yo miro mis redes sociales, cuando miro mi Messenger, cuando miro un WhatsApp que tengo disponible, me quedo totalmente asustado porque son muchos los mensajes, muchos en ambos lados, que creo que no me alcanzaría el tiempo para contestarlos, y más que trabajo, tengo vida laboral, tengo mi esposa, mis hijos, y pues también tengo mis servicios. Así que yo podría tranquilamente coger y contestar cada mensaje que: mire, es que estoy enferma, mire, es que me están atacando con brujería, y simplemente dejar una oración y ya. Con eso tal vez cerraría el proceso con esa persona. Pero lo que quiero contarte por medio de este video y por medio de la gracia del Espíritu Santo es que en medio de ese desespero, lo primero que debes pedirle al Señor es la calma. Es la calma, porque ya el demonio te va a presentar en esa angustia, en ese desespero, soluciones. Entonces te va a llevar a donde el Señor, que trabaja con los ángeles, ¿cierto? Te va a llevar a donde esa persona que trabaja con magia blanca, entonces te va a mostrar la magia blanca como algo bueno. Te va a llevar entonces a que vayas ante un brujo, un hechicero, y entonces pues, porque la entrada tiene a la Virgen, porque te manda agua bendita de 7 iglesias, entonces no, esto es de Dios, ¿verdad? Y te va a mostrar falsas soluciones. Y están ya los otros que quieren que simplemente les recen sin estar evangelizados. Mire, antes de entrar a un poquito al contexto de una cita bíblica que a mí me encanta, quiero compartirte un testimonio. Cuando yo llegué a la empresa donde laboro hace 19 años, trabajo para esta compañía, me recibió un joven y me enseñó muchas cosas, y hice una muy buena amistad con él. Hice una amistad tan profunda que él incluso empezó a decirme: Jorge, yo tengo un pequeño defecto, y es que yo consumo drogas. Así que, pues, al contarme esto, pues, yo en silencio oraba por él, pues me veía muy poco con él. Así que hubo un momento en que empecé a darme cuenta de que ya él, incluso dentro de la empresa, pues estaba consumiendo. Y me contaron un episodio donde él, como que en un proceso, después de que quiso rehabilitarse, le dieron una oportunidad en la empresa, pero en ese transcurso de que dejó la droga y empezó a tomar un medicamento que le reemplazaba quizás esos efectos que le causaba la droga, pues empezó a manifestar una ansiedad. Y cierto día, pues, se tiró al suelo y empezó a revolcarse, ¿cierto? Y como pudo, llegó a donde había un pastor evangélico. Aquel pastor evangélico, delante de todos los compañeros de la empresa, impuso sus manos y empezó a gritar fuertemente: te ordeno, Satanás, que dejes a este hombre libre. Te ordeno, Satanás, y te expulso y te echo fuera. Fuera, Satanás, fuera, Satanás, fuera, Satanás. Y aquel muchacho a lo último tuvo que ser llevado a un hospital. Después de que salió del hospital, volvió a las drogas. Ya la empresa no le pudo dar más oportunidad, perdió el empleo. Así que mire lo que hizo inicialmente este pastor evangélico. Pues decía: yo te ordeno,
Y aquel día, ese espíritu de droga que había en aquel joven, ese demonio, no se fue, ¿cierto? Al tiempo tuve la oportunidad de volverme a encontrar con él y decidí ir a su casa a hablar con él, ayudarlo y antes de hacer oración, a hablar con él. Llegué a su casa. Cuando llegué a su casa, empecé a pedirle al Espíritu Santo que me permitiera hablar con él. Le pregunté si era católico, le pregunté qué tan creyente era, qué tanto conocía la palabra de Dios, qué tanto conocía de los sacramentos. Así que vi que era una persona que espiritualmente no conocía mucho. Así que empecé a hablarle de la importancia de por qué ir a la Eucaristía, de por qué comulgar. Él tenía los sacramentos del bautizo y de la primera comunión y la confirmación. Entonces, como era un joven que estaba solo, no tenía pareja, pues le explicaba cómo combatir por medio de los sacramentos, por medio de la Eucaristía y por medio de sacramentarles esto que le estaba pasando. Duré 2 horas hablando con él y hubo un momento entonces en que le dije, bueno, ahora ya te he hablado mucho de la palabra, te he hablado mucho acerca de la iglesia y las riquezas que tiene la iglesia. Ahora vamos a pedir al Espíritu Santo que nos muestre qué fue lo que pasó ese primer día en que usted consumió droga. ¿Qué pasó ese día? Así que le dije que cerrara sus ojos y empecé a pedir al Espíritu Santo. Yo le decía, Espíritu Santo, abre el baúl de los recuerdos de este joven y permite, Espíritu Santo, que pueda traer a colación ese momento en que decidió consumir droga. Ven, Espíritu Santo, fluye sobre él. Y aquel joven empezó a llorar y me relató una historia y me dijo, era ya de noche. Mi padrastro llegó nuevamente borracho y comenzó a golpear a mi madre. Yo siempre que veía que él golpeaba a mi madre, me quedaba encerrado y no hacía nada. Pero esta vez decidí ir y enfrentarlo y a golpearlo también. Yo lo golpeé, pero él me golpeó con más fuerza. Y mi madre se metió en el medio de los dos a separarnos. Yo pensé que me iba a defender y que ya con lo que había pasado pues lo iba a echar de la casa, pero no. Me reprendió a mí. Me dijo que no me metiera, que la respetara, que lo que pasaba ahí era una situación entre ellos dos. Así que aquel joven ese día me contaba de que salió de su casa con una herida muy grande, muerto de ira, muerto de rabia. Llegó a una manga donde había una piedra, se sentó y no se percató de que allí habían 2 hombres. Aquel día estaban consumiendo drogas y le ofrecieron a él. Al verlo así, llorando, agitado, con la cara golpeada, y él estando en ese estado decidió probar. Él cuenta que ese día se olvidó de todo, sintió paz, que sintió mucho relajo y que desde ahí empezó el consumo de él. Así que este joven le podrían hacer oración expulsando el demonio y la drogadicción muchas veces. A este joven quizás le podrían hacer terapias psicológicas, psiquiátricas, lo podrían internar. Pero mientras no sanara lo que vivió ese momento, mientras no sanara ese resentimiento con su madre, ese odio con ese padrastro, hasta que no sanara ese recuerdo de esa noche, hasta que no sanara de esos golpes que recibió, que aunque lo recibió el cuerpo, se guardan en el corazón y deja una herida en la voluntad. Por eso este joven, por más tratamiento, por más que hicieran por él, no dejaba la droga. Así que aquel joven empezó un proceso, empezamos a invitarlo al grupo de oración y allí empezó a sentir la necesidad de conocer más a Jesús y acercarse al Santo Rosario. De hecho, recuerdo que hasta me decía Jorge, tengo una bendición económica, quiero hacer una ayuda, y yo le dije, mira, hay una familia que su casa no tiene techo, y iba y era feliz de haciendo ya obras de caridad. Y el día que él decidió perdonar a su mamá, perdonar a su padrastro, ese día terminó la drogadicción para él. Hasta ese día consumió drogas. Así que el caso de este joven no necesitaba una oración inmediatamente, no, ¿cierto? Porque
el Señor quería sanar algo más profundo que la misma drogadicción. Y así a veces pasa con nuestros problemas. El Señor muchas veces quiere hablarnos al corazón, quiere que aprendamos, quiere que nos evangelicemos. Y muchas veces nosotros cometemos también errores por nuestra ansiedad, por nuestro desespero. Mire, en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, en el versículo 1 al 20, vamos a encontrar allí un relato de Pablo, ¿cierto? Y Pablo nos habla de que como las personas que estaban allí, pues ellos creían en el bautismo de Juan, pero Pablo les enseña, y me gusta mucho esto porque la palabra lo dice, Pablo les enseña, o sea, les predica, los forma, los instruye, les habla incluso hasta de vivencia. Me imagino a Pablo contándole su testimonio, ¿cierto? Entonces, Pablo les habla ya de que ese bautismo no es de Juan, sino que que ya es el bautismo de quien Juan predicaba, que es Jesús, y que luego de enseñarles impone las manos sobre estos hombres e incluso reciben el don de lenguas, ¿verdad? Luego en el camino hay unos que empiezan a renegar, que no quieren la enseñanza. Entonces Pablo se separa de los que no quieren enseñanza y se queda con los que se quieren instruir, con los que quieren crecer espiritualmente, con los que quieren enseñanza. ¿Por qué hago este tema? ¿Por qué lo toco? Porque he notado que muchas personas empiezan a buscar cómo solucionar ese problema y empiezan a buscarlo de una manera muchas veces no acompañada o no adecuada, y que muchas veces somos nosotros los laicos los que llevamos también a que muchas personas entren, digámoslo así, por un camino difícil. Miren, en este mismo texto bíblico de Hechos de los Apóstoles, donde Pablo les enseña a estos hombres, más adelante Pablo nos va a narrar de unos hombres que iban, unos judíos, que iban por diferentes lugares haciendo exorcismos y que entraron a una casa. Y que cuando entraron a esa casa, aquí tengo, además si lo tengo aquí, para buscar las palabras propias, ¿cierto? Estos jóvenes entraron a un lugar donde había un endemoniado, ¿cierto? Y ellos se dirigieron al endemoniado diciendo las siguientes palabras: te conjuro por Jesús, el que Pablo predica, que salgas, ¿cierto? Decidieron decirlo así. Los 7 hijos de un tal Seba, jefe de los sacerdotes, hicieron esto. Pero el demonio le respondió: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y el endemoniado se apoderó de ellos, los golpeó, de tal manera que salieron de la casa desnudos y mal heridos. Así que muchas veces nosotros empezamos también a orar de la manera que no debe ser. Muchas veces nosotros hacemos oraciones, incluso que son propias hasta de un sacerdote exorcista. Muchas veces nosotros escuchamos a un laico que tiene su canal, entonces les dicen sus videos, vamos a orar, y van a repetir después de mí las siguientes palabras: le ordeno a todo espíritu maligno, le ordeno a Satanás, le ordeno a todo espíritu de brujería, a todo espíritu de ruina, de sexualidad desenfrenada, le ordeno a todo espíritu de X y Y cosas que salgan, corto, aniquilo, yo desato, ¿cierto? Y empiezan a hacer oraciones de esta manera. Y es muy delicado, porque por lo general cuando una persona está en ese proceso espiritual, que se siente angustiada, oprimida, que se siente desesperada, que siente ya la angustia encima, que no puede más, normalmente
son personas que carecen de formación. De hecho, pues el Señor en su palabra lo dice, pues mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Y es muy importante el conocimiento. Es que una persona evangelizada le llega la dificultad, y soy testigo de personas que llevan una vida de mártires, pero que se han dejado enseñar, se han dejado formar, se han dejado evangelizar, y lo que aprenden lo aplican, e incluso es tan bonito porque hasta el sufrimiento llegan, y llega incluso, he conocido casos, miren mi abuela por ejemplo, mi abuela, unas heridas impresionantes en sus piernitas, que incluso hasta casi que se les ve el hueso y que ya no tienen cura y la tienen que vendar, y el dolor es impresionante, impresionante mi abuela. Y mi abuela empezaba y decía: Señor, yo te ofrezco este dolor para que el matrimonio de mi hijo se sane, para que mi hijo se convierta, para que tal nieto deje tal vicio. Por Dios, y si vieran los milagros que salen por esos ofrecimientos de mi abuela. Otras personas con las mismas heridas, tal vez sin formación, sin conocer a Jesús: Señor, ¿qué he hecho? He matado a un cura. Señor, ¿por qué esto para mí? Señor, es que esto es brujería. Señor, es que seguramente la envidia me tiene así. Señor, es que eso debe de ser esa vecina que me mira feo. Eso debe de ser tal cosa. Porque no hay evangelización, porque no hay enseñanza, porque no hay instrucción, ¿cierto? Y luego, en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, van entonces, visita al brujo, el hechicero, el mentalista, el mago, quien le pueda solucionar ese problema. Entonces ve un canal donde hay un sacerdote que habla muy bonito. Como no se puede, es tan difícil muchas veces la comunicación, o entonces se comunica con un laico, ¿cierto?, que dice estar formado, pero no está bien instruido. Entonces va a empezar a esa persona a llevarle una manera de orar que puede incluso generar mayor daño espiritual e incluso material, ¿cierto? Quiero tocar este tema es por esto. Mire, muchas personas que llegan entonces empiezan, y hacen oraciones: yo exorcizo, echo fuera, no van a misa, no comulgan, ¿cierto? Estas personas corren un gran peligro, así como estos jóvenes, de que pueden ser muchos, que pueden ser más atormentados por el demonio, ¿cierto? Y que incluso hasta su origen de su enfermedad no es un origen, digámoslo así, de brujería, ¿no? Pueden estar enfermos a causa de un odio, de un resentimiento que tienen en su corazón. Pueden estar enfermos porque alguna vez visitaron brujos y hechiceros y eso se está manifestando en su vida, ¿verdad? Entonces, este es un tema muy sensible porque vamos a empezar en este tiempo a hallar ya muchos canales donde hay muchos laicos enseñando a orar de esta manera a las personas. Mire, hay oraciones que son propias para los sacerdotes, y un sacerdote con autoridad y el permiso que la iglesia le da, él con esa autoridad, con su vestimenta sacerdotal, con sus sacramentales, con su ordenación sacerdotal, incluso he visto y he participado en liberaciones y exorcismos donde el sacerdote, incluso con solo decirle al endemoniado o a la endemoniada, por el sacramento sacerdotal, por esa unción del Espíritu Santo que me acompaña, te ordeno que salgas, y no tiene que decirle más, y la persona queda liberada, ¿cierto? De hecho, un sacerdote, pues enseña y explica las consecuencias de lo que esto puede traer. Así que yo sé que quizás ustedes se van a preguntar: entonces, ¿cómo debo orar si estoy en un proceso de ataque espiritual, si estoy pasando por un problema donde no me dejan dormir, donde veo sombras, donde me atormentan, donde escucho voces aquí en mi interior, donde llegan pensamientos de suicidio, de muerte, donde llegan sentimientos de deseos de que quiero dejar a mi esposo, a mi esposa, deseos de querer consumir drogas, alcohol, pornografía, sentimiento o que no puedo con mi enfermedad porque ya esta enfermedad me tiene destrozado, o el comportamiento de mi hijo, el comportamiento de mi pareja, o es que estoy pasando por una depresión, por una tristeza, por una soledad, por una angustia.
Entonces empiezan las personas a decir entonces, ¿cómo debo orar? ¿Cómo yo le debo pedir entonces a mi Señor, verdad? Sin ser así lastimado, y para que la oración pueda tener, digámoslo de una otra manera, un efecto distinto. Miren, en mi formación espiritual, y pues uno tiene dones y carismas, y digamos que para los temas de liberación, pues el Señor me ha regalado una gracia muy bonita. Y siempre que estoy en un grupo oración, estamos orando, pues muchas veces el Espíritu Santo hace sentir que hay enfermedades, espíritus que quieren atormentar o están atormentando a una persona, que hay maldiciones, que hay maleficios, que hay brujerías. Y el Espíritu Santo le muestra a uno hasta qué punto uno como laico debe orar por estas personas o debe ayudar a estas personas, porque hay casos que ya son propiamente y estrictamente de un sacerdote exorcista, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo decir, yo ato, yo encadeno, yo echo fuera todo espíritu. No, es muy diferente a cuando, por ejemplo, uno ya como laico dice, Señor, con el poder de tu sangre, Señor Jesús, echa fuera toda presencia del mal y del maligno. Señor, pasa por cada persona. Toca, Señor Jesús, su corazón. Toca su vida, Señor. Tú la conoces, Señor. Tú sabes qué está pasando en su vida. Tú sabes cuál es el origen de su enfermedad, de su angustia, de su tristeza, de su desolación. Pasa, Señor, y sana, Señor Jesús. Es mucho más diferente a yo tener que decir, por ejemplo, yo ato y quemo. ¿Y saben qué es lo que pasa también? Que las personas que hacen este tipo de oración de esta manera, en todo empiezan a ver al demonio. En todo ven al demonio. Todo es brujería. Todo es un maleficio. Y toda oración que sale de su boca para una persona es por brujería, por maleficio y por ataque espiritual. Entonces también estas personas van siendo o van teniendo algunos errores que pueden ser muy delicados, o muchas personas empiezan a notar esas oraciones, a leerlas y a hacerlas de esa manera, y terminan peor, incluso quitándose en la vida, ¿sí? Porque pasa como le pasó a esos jóvenes, y mire lo que pasa con ellos. Casi los mata el poseído, casi los mata ese demonio. Aquí hay que ser muy inteligentes espiritualmente. Mire, la iglesia es muy sabia. Y mire, este exorcismo de León XIII es muy bonito, porque una parte es para los laicos y una parte es propiamente para los sacerdotes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la jaculatoria San Miguel Arcángel. Y te pongo este ejemplo. En este momento sentís que tu problema es espiritual, ¿cierto? Porque salen gusanos en tu casa, porque salen olores putrefáticos, la casa se llena de moscas, porque quieres ir a la Eucaristía y se te tuyen las piernas, te coge un miedo, ¿cierto? Entonces hay algunos síntomas que hacen ver evidentemente que lo que nos está pasando es espiritual. Entonces, si se van a hacer este tipo de oraciones, yo ato, yo amordezo, yo quemo, ahogo, humillo, pues lo más seguro es que te va a dar con más fuerza ese espíritu de brujería o esos demonios que te están atormentando. Ave María Purísima. Así que, por ejemplo, León XIII enseña algo muy bonito, y la iglesia asume esta oración y la enseña, y es una oración que hace parte de la iglesia, y es la jaculatoria San Miguel. Entonces, cuando uno tiene estos problemas, es mucho más distinto, por ejemplo, cuando yo digo, hoy voy a rezar 70 veces la jaculatoria San Miguel, hoy va a rezar 100 veces la jaculatoria San Miguel, para que sea San Miguel quien me ayude en lo que me está pasando, para que sea San Miguel quien batalle con lo que me está pasando. ¿Y cómo es la jaculatoria? San Miguel Arcángel, defiéndenos de la batalla, ¿cierto? Entonces empieza uno, San Miguel Arcángel, defiéndeme de la batalla del enemigo. Entonces empieza uno ya a decirle a San Miguel, no estoy reprendiendo,
le estoy clamando a San Miguel Arcángel para que sea Él quien venga en mi batalla, para que sea Él quien venga a pelear con ese enemigo que me tiene así, para que sea Él quien venga a pelear con esa enfermedad, para que sea Él quien venga a pelear con esa división matrimonial, para que sea Él quien venga a pelear con ese espíritu que me atormenta en las noches, para que sea Él quien venga a pelear con el que me roba o con lo que me roba la paz, la tranquilidad. De hecho, mire que Jesús es muy bello. Jesús en la palabra, Él antes de hacer milagros, incluso Él predicaba, ¿cierto? Él enseñaba y es muy bonito porque incluso cuando hace la oración del Padre Nuestro es enseñándonos a orar. Cuando ustedes vayan a orar, oren así, ¿cierto? Padre Nuestro, que estás en el cielo, ¿cierto? Entonces, es preferible que empieces a clamar primero al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo dirija tu oración. Si vas a hacer una oración que dejó un obispo, que dejó un santo, te recomiendo que sean esas oraciones de sanación y liberación, pero donde se ora, pero primero se le pide, y se pide la sanación, se pide la liberación, se pide el cortar ataduras de brujería, de hechicería, de maleficios, que sean dirigidas especialmente pidiéndole a Jesús, al Espíritu Santo, a San Miguel Arcángel, pidiéndole a la Santísima Virgen María, ¿cierto? Es mucho más distinto. Mire, es como cuando uno dice, por ejemplo, Madre mía, tú que pisaste la cabeza de la serpiente, hoy te pido, Madre, que me abraces, que me arropes en tu manto, que me guardes en tu corazón divino, y que con tus pies divinos, Madre Santísima, pises esa serpiente que atormenta mi vida, que atormenta mi hogar, que atormenta mi salud, que atormenta mis finanzas, que atormenta mi corazón. Mire, es mucho más distinto, ¿cierto? ¿Y a quién le estamos pidiendo? A la Santísima Virgen María, ¿cierto? No somos nosotros, y es mucho más distinto decir, yo pisoteo la serpiente, la cabeza de la serpiente, pisoteo toda serpiente maligna, pisoteo. Es mucho más delicado. Así que por eso quiero dejarte este video y por eso te compartí estos testimonios, porque créeme que a medida que pase el tiempo, más ausentes de personas que hagan oración de sanación y liberación se van a poder encontrar. Van a haber menos sacerdotes exorcistas. Mire, por ejemplo, lo que está pasando en Alemania. ¿Tú crees que los sacerdotes que están a favor de todo esto que está pasando en Alemania tendrán ya la facultad de expulsar demonios? ¿Serán que ellos pueden guiarte en un proceso ya de sanación y liberación donde te van a decir paz y amor, hermanos? ¿Cierto? Donde te van a decir, no, si tienes el corazón destrozado porque tu esposa te fue infiel, entonces, no, abre tu corazón. Mira, hay hombres muy bonitos, te puedes enamorar de un hombre. ¿Te imaginas? Un acompañamiento así espiritual, uno en un proceso de sanación, de duelo, en un proceso de exorcismo, de liberación. Entonces, mucho cuidado en cómo nosotros le oramos al Señor. Mucho cuidado en cómo nosotros hacemos oración para liberarnos, para hacer oración de liberación por otras personas, y mucho cuidado con aquellos laicos que se están tomando atribuciones que son propias de un sacerdote. Mire, yo personalmente he ayudado a muchas personas y cuando era soltero sí que lo hacía más, ¿cierto? Gracias a Dios he tenido buenos guías espirituales y me han enseñado, por ejemplo, ya tu vocación es ser esposo y ser padre. Así que ya hay cosas de este tema de liberación que me restringen, porque esto puede también tener consecuencias en mi matrimonio, en mis hijos, ¿verdad? Así que hay que ser muy prudentes por quienes vamos a orar, ¿cierto? Y pues personalmente, si una persona quiere que ore por ella, pues aguántese una conversación de 1 hora. Mire, hace poco hablé con una mujer de Estados Unidos y me decía, llevo unos cólicos, visito al médico, no se me quitan, no sabe el dolor tan impresionante
que siento en mi estómago y estoy desesperada. Y empezamos a hablar, empecé a hablarle, hablar con ella, a conocerla, a conocer cómo ella ha vivido su fe o si no ha tenido una vivencia de fe. Y empezamos, ¿cierto? Que si había visitado alguna vez brujos, hechiceros, ¿cierto? Que si estaba confesada, que si no. Así que cuando llegamos a la parte, por ejemplo, de la confesión, me dijo, no, yo no, hace mucho tiempo no me confieso. Ya en ese momento estaba sola, sin pareja, ya madre, ¿cierto? Y cuando me dijo, yo no me confieso, digamos que sentí como algo aquí en mi estómago, bendito Dios. Y cuando empecé a hablar con ella por ese tema de la confesión, vi a mi lado a un niño, que mientras yo hablaba con ella, vi a un niño a mi lado y percibía como si supiera el nombre del niño. Y le dije, mira, tú abortaste. Y empieza a llorar y me dice, sí, yo aborté. ¿Tú sabías que iba a ser un niño? Me dijo, sí, iba a ser un niño. Y le ibas a poner, no voy a decir el nombre como para que si la persona ve este video, por prudencia, así que le dije un nombre y empezó a llorar y me dijo, sí, así lo iba a llamar, pero decidí abortarlo. Tenía otras prioridades, yo era joven, una cosa y la otra, ¿cierto? Así que en aquel momento fue muy bonito porque me arrodillé con el teléfono y empecé ya a orarle al Espíritu Santo, a pedirle al Señor que tocara el corazón de esta mujer. La conversación duró otras 2 horas porque le expliqué las consecuencias del pecado del aborto y que lo que estaba sintiendo en su vientre era eso. Lloró mucho, le pidió perdón al Señor en ese momento, pidió perdón al bebé, al hijo que había abortado. Y saben que lo más bonito, y a mí me sorprenden estos casos, y es que cuando van, se confiesan, y cuando ya empezó a tener una vida en que comulgaba seguido, su dolor desapareció. Y luego tuvo un sueño donde el niño le decía, mamá, te amo. Yo sé que es difícil vivir muchas situaciones, ¿verdad? Yo sé que estamos en un tiempo donde el demonio te va a atacar con más fuerza y pues va a utilizar tu enfermedad, tus vicios, va a aprovechar ese desamor que estás viviendo, va a aprovechar todo para llevarte a un desespero y para que incluso pues tomes decisiones o que ores de la manera que no debe de ser y que incluso pues también empieces a crear un resentimiento con el Señor, con la fe, con la iglesia, ¿cierto? Yo sé que es difícil, Ave María Purísima, pero no tengas miedo y dile al Señor que te regale la gracia de que de la manera más sencilla en que salga tu oración de tu corazón, así te escuche. Dile, Señor, ya sé que no debo orar de esa manera directa. Por eso, Señor, todo lo que salga de mi boca, quiero proclamarlo en tu nombre. Si quiero declararme sana, no voy a decir, yo me declaro sana. No, voy a decir, Señor, yo hoy creo que tú me estás sanando. Yo hoy creo que tú me estás sanando. Mire, es que las palabras las utiliza tanto el demonio. Ahora están muy de moda las famosas frases de los mantras, ¿cierto? Entonces ponen un mantra y sale una frase y las comparten en sus estados de WhatsApp, en todas las redes sociales. Entonces yo hoy me declaro poderosa, poderoso, me declaro próspero, yo hoy me declaro facultado para ser grande, yo soy un rey, yo soy una reina, ¿cierto? Esas palabras las asume el demonio en tu vida. Y es muy diferente cuando uno dice, bueno, Señor, ya me estoy formando. Y leí en tu palabra, o el laico o el sacerdote me enseñó que en tu palabra dice, Señor, que la fe es la convicción, la certeza de que lo que estoy pidiendo ya lo recibí si no lo tengo. Mire lo bonito de una formación, de una evangelización. Entonces empieza la persona, Señor, hoy te doy gracias porque sé que me estás sanando, Señor, de esta artritis. Gracias, Señor, porque estás escuchando mi oración. Sé, Señor, que tú me vas a sanar.
Y quizás la señora va a pasar 3, 4, 5, hasta un mes agravándose con su enfermedad. Y va a seguir diciendo, Señor, ya una vez te dije y te pedí que me sanaras. Y hoy te doy gracias, Señor, porque aunque mi cuerpo me duele, Señor, sé que tú me estás sanando. Y cuando menos piensa, la señora por ahí se acuerda que tenía un odio, un resentimiento, y decide pedir perdón, decide confesarse y se sana de su artritis. O incluso ya conoce tanto al Señor y lo siente tan cercano en su proceso de enfermedad o en su proceso de batalla espiritual, que incluso empiezan como mi abuela a hacer ofrecimientos, ¿verdad? A tomar el sufrimiento y darlo por la conversión de los seres queridos, por la salvación del alma de un ser querido que se está perdiendo, o lo ofrecen por las almas que están en el purgatorio, lo ofrecen por los que en el mundo están pecando, por los que están sufriendo. Así que no dudes en pedirle al Señor que te ayude en este proceso. Así que te voy a invitar para que entonces tú que estás escuchando este video y si estás pasando por un momento difícil, terminemos en una oración. Bueno, esta es mi mano derecha, el efecto va a ser izquierdo, ¿cierto? Ahí en la pantalla. Entonces vamos a reunirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a decir, Señor Jesús, yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico y te doy gracias. Señor Jesús, uno esta oración a todas las Eucaristías que se están celebrando en el mundo entero. Y sumerjo, Señor Jesús, en cada cáliz donde se consagra, Señor Jesús, tu sangre, mi vida y todo lo que soy, para que con el poder de tu sangre, Señor Jesús, pueda ser sanado, sanada, para que con el poder de tu sangre, Señor Jesús, y con el poder de tu santo nombre, Señor, pueda ser liberado, liberada de toda opresión, del mal y del maligno. Te pido, Señor Jesús, que sanes mi vida. Te pido, Señor Jesús, que llegues a lo más profundo de mi corazón. Te pido, Señor Jesús, que entres a este templo del Espíritu Santo, así como entraste al templo, Señor, y todo lo que hacía impura la casa de Dios, todo aquello que hacía impuro la casa de Dios, lo sacaste con autoridad, Señor. Hoy entra, Señor Jesús, en mi templo, Señor Jesús, porque por el bautismo y el Espíritu Santo soy templo, Señor. Y saca de allí, Señor, todo lo que hay en mí, con lo que ofendo a Dios, todo pecado, todo comportamiento, Señor, que no es de tu agrado. Saca, Señor, toda enfermedad. Saca, Señor Jesús, todo ataque espiritual. Saca odios, resentimientos, venganzas, maldiciones que hayan salido de mi boca. Señor Jesús, hoy con el poder de tu sangre, Señor, te pido, Señor, que me cubras. Y siendo sellado con tu sangre poderosa, Señor, nada ni nadie tenga autoridad de lastimarme y dañarme.
que con tu sangre poderosa, Señor Jesús, pueda ser invisible ante los ojos de todo enemigo espiritual y material. Gracias, Señor Jesús, porque sé que hoy me estás sanando. Gracias, Señor Jesús, porque sé que hoy me estás liberando. Gracias, Señor Jesús, porque hoy estás rompiendo en mí toda atadura y toda cadena que me esclaviza. Gracias, Señor Jesús, porque me estás liberando y sanando de todo ataque espiritual, de toda brujería, de todo maleficio. Gracias, Señor Jesús, porque estás obrando en mi vida. Dame la gracia, Señor Jesús, de poder confesarme, de poder estar en gracia. Enamórame, Señor Jesús, de la Santa Eucaristía. Enamórame del Santo Rosario. Enamórame de tu palabra, Señor, para que por medio, Señor Jesús, de estas armas espirituales pueda dar testimonio, Señor, de que tú vives y reinas en mi corazón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Recuerden, mi mano derecha, así que por favor, mucho cuidado. Y lo último, cuando uno está mal, cuando el problema es muy grande, hay personas que consciente o inconscientemente que oran de esta manera, te van a confundir. Entonces van a empezar. En este momento estoy atando, amordazando, quemando, destruyendo todo espíritu inmundo. Así que echo fuera espíritu de brujería. Ahora vas a empezar a sentir calor. Quémate, quema, 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 te quema ese calor. Te quema, te quema, te quema. Entonces, como estás en una sensibilidad tan fuerte, estás incluso, ahí hay un tema mucho más profundo que luego lo vamos a hablar, pues empiezas, sí, tu mente, tu cerebro va a empezar a manifestar ese momento de calor, ¿cierto? Porque ya esos son comandos espirituales, y esos comandos espirituales los procesa el cuerpo, los procesa la mente, y van a empezar a generar efectos, ¿verdad? Incluso me ha tocado ver que dicen, y ahora vas a vomitar, vomita, vomita. Incluso, pues, personas que hacen fuerza sin salirle vómito empiezan a tirar saliva, ¿cierto? O se meten incluso el dedo para vomitar. Mucho cuidado, ¿cierto? Un laico se reconoce por tener una buena dirección, y un laico se reconoce por ser prudente ante las cosas que enseña nuestra Santa, la Madre Iglesia Católica. Que el Señor y la Santísima Virgen María les guarde y les bendiga. Hasta pronto.